Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina. Y en esta ocasión el capítulo 19 de Primera de Samuel. Esto se dio lugar en el devocional a las 8 de la mañanita, están cordialmente invitados. Recuerden, 8 de la mañana y 21:15, horario en Chile. Tenemos estudios bíblicos, devocionales y compartir la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Primera de Samuel, capítulo 19, del versículo 1 al 24. Saúl procura matar a David. Este capítulo, básicamente, vamos a ver la obra de nuestro Dios, de Jehová, a través de su Espíritu, a través de su presencia, el Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento. Dice, habló a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. De ahí el capítulo anterior, 18, ayer estudiamos cómo Jonatán hizo un pacto con David, cómo le amaba tan grandemente. Versículo 2, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Jonatán, hijo de Saúl, advirtiendo a David la locura de su padre y lo que confabulaba contra él. Dice, y yo saldré, dice Jonatán, y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, no ha hecho absolutamente nada David contra ti, oh padre, oh rey. Y porque sus obras han sido buenas para contigo. Hermanos, recordemos que hasta este punto, David ciertamente ya había sido ungido. Dios, Jehová, había abandonado su espíritu, su presencia había abandonado a Saúl. Saúl hasta este punto, el tipo estaba completamente loco. Había tenido varias oportunidades, en varias ocasiones, para arrepentirse, para haber hecho las cosas correctamente, pero sin embargo el pecado que había en su corazón, la maldad, había hecho que una y otra pecara contra Jehová. De hecho, así es como se dirigía Samuel el profeta con relación a Jehová nuestro Dios. Le decía, Jehová tu Dios. Saúl, completamente loco, le atormentaba un espíritu malo, ¿sí? Un demonio, un espíritu inmundo, de parte de Dios, simplemente, porque eso es lo que ocurre en las personas, en los varones que simplemente no son dirigidos por nuestro Dios, que no son guiados, son instrumentos de Satanás. Y podemos ver hasta este punto cómo Saúl, con esa locura, quería matar constantemente a David, aun cuando él no había hecho absolutamente nada malo. Todo lo contrario. Samuel ya había ungido como el próximo rey de Israel a David. David no se levantaba en batalla. Escúchenme, ayer estudiamos el capítulo 8 de Juan y hablábamos con relación a nuestra condición y nuestra posición. La condición de David era que no había hecho absolutamente nada malo. Había matado al filisteo incircunciso llamado Goliat. Había glorificado a Dios. Jehová le había dado en su diestra, en su mano, la victoria a la batalla. Había honrado al rey Saúl, aunque su condición era esa, y Saúl constantemente quería matarle. Sin embargo, su posición es que él ya había sido ungido como rey. No sé si me va siguiendo, hermano. David ya había sido ungido en el corazón, en el beneplácito del Padre. David ya era el rey. Ya había sido ungido, pero la condición que estaba viviendo se contradecía con quién era. Aún así, David, en ese tiempo, siendo humilde, son los valores que estudiamos el día de ayer en el devocional de el capítulo 18, comprendíamos la justicia, comprendíamos cómo David, podemos ver atributos de David en este caso, que a pesar de ser el próximo rey, ya era, ¿sí? En términos de haber sido ungido por Samuel, él se mantenía al margen. Servía al rey de Saúl, sirvió a sus hermanos llevándoles pan y queso en la batalla contra Goliat del incircunciso, el filisteo, y a la vez arrancaba de la locura del rey.
Eso es lo que Jonatán, hijo de Saúl, está haciendo, intercediendo por David ante su padre. Gracias, hermanos, por esos 800 likes en TikTok. Les agradecería, hermanos, si pueden dejar su like y compartir. Sería muy amable de su parte. Si estos estudios son de bendición, saben que eso ayuda a que esto sea compartido a otros más. 19. No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido buenas para contigo. Jonatán intercediendo ante el rey Saúl. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas las palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después que de nuevo hubo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Hermano, ¿cómo se calmaba el espíritu que le atormentaba? ¿Cómo se calmaba, más bien dicho, Saúl por este espíritu que le atormentaba? Era por medio de la alabanza, por medio de la adoración de David. Y acá muestra que nuevamente tenía la lanza a mano, y Saúl procuró enclavar, atravesar nuevamente a David con la lanza en la pared, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Está Mical, la esposa de David, hija de Saúl. Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Hermano, ¿qué necesidad había de mentir? ¿Qué necesidad había de que Mical mintiera a su padre, al rey además? Simplemente porque no hizo lo que Jonatán, su hijo, hizo. ¿Por qué? Porque Mical, su hija, simplemente no le dice: padre, oh rey, David no está. Las acechanzas que tenía Saúl era contra David, no era contra su familia, no era contra Mical. Mical no tenía ninguna necesidad de mentir, hermano. Completo y absolutamente innecesario. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. O sea, si es necesario, tráiganmelo enfermo y todo. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí una estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Ya has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Hermano, ciertamente Mical tenía temor de su padre Saúl, de la locura de su padre, porque no había otro motivo por el cual Mical mintiera. Simplemente podía haberle dicho de un principio: padre amado, glorioso, buen rey, grande y soberano, etcétera, etcétera. David escapó, es mi esposo, no peques contra él, no derrames sangre inocente. Pero no, ¿qué hace? Miente. Y no solo miente, sino que agranda una mentira y culpando a David de que él la había amenazado. Lo que está haciendo ahí es salvaguardar su vida. Sí, ciertamente protegió la vida de su esposo, pero completamente innecesario, hermano. Completamente innecesario. 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, donde Samuel vivía. Ya anciano, recordemos, Samuel
hasta este tiempo, hermano, ya era bastante avanzado en edad. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Y entonces dice, Saúl envió mensajeros, atentos a esto, para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Esto es Nayot en Ramá. Había una compañía de profetas. Esto, hermano, se repite, si mal no recuerdo, en el capítulo 8, 9, 10. Permítanme recordarlo. Esto me parece que se repite en el capítulo 8. Samuel. No, es cuando Saúl es escogido rey. Y en el capítulo 10 dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que bien te pareciera a la mano, porque Dios está contigo. En el versículo 6 del capítulo 10 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y será mudado en otro hombre. Este es en el versículo 6. Y en el versículo 12 dice, y alguno de allí respondió diciendo, ¿quién es el padre de ellos? Porque esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Y acá en el capítulo 19 ocurre exactamente lo mismo. No está haciendo la referencia acá, pero tiene que ver con el versículo 10. ¿Qué podemos ver acá, hermano? Saúl no era el único profeta que había. Saúl era el que sobresalía por sobre todo, y además que había sido juez, el último juez del pueblo de Israel hasta cuando escogieron o pidieron, desearon, anhelaron un rey. De ahí se escoge y se unge a Saúl, y finalmente entre medio de todos estos profetas, Saúl también termina profetizando. En el capítulo 10, Saúl, su corazón es mudado, dice que es mudado, es cambiado en otro hombre, pero sin embargo, a pesar de la obra redentora, a pesar de la obra transformadora de la presencia de Dios Todopoderoso, Yahweh, Jehová de los ejércitos, el pecado termina, hermano, en la locura del rey Saúl. Lo menciono porque acá ocurre algo tremendo. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba allí y los precedía. Era como el líder, el presidente, les precedía, ¿sí? Y vino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios acá es con mayúscula. Cuando habla del Espíritu, la palabra con mayúscula está hablando del Espíritu de Dios, vale decir, la presencia del Dios Todopoderoso obrando, hermanos. Hay quienes piensan que Jehová Dios operaba en el Antiguo Testamento, Jesucristo en el Nuevo Testamento, y hoy día opera el Espíritu Santo, hermanos. Es la Trinidad. Es la revelación del Dios a través del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, obrando en la eternidad, desde el principio hasta el día de hoy y por toda la eternidad. Podemos ver en la creación, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En el Génesis operando el Padre, el Hijo, el Logos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo en el principio. Juan capítulo 1, habla del principio, habla del origen, habla de la eternidad. Podemos verlo en el capítulo 8 del día de ayer, en el estudio bíblico 21 al 15, estudio bíblico todos los días, recuerden, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, de la preexistencia de nuestro Salvador Jesucristo, y acá operando el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Acá podemos ver, hermano, el oficio de profeta, que era esta compañía de profetas, precedidos por Samuel, pero también podemos ver el don profético en aquellos varones que eran enviados, eran mensajeros de Saúl. Una cosa es el oficio del profeta y otra cosa son los dones. Y el don de profecía, por medio de ese ambiente profético que había en este lugar, porque estaba porque estaba Samuel y estaba esta compañía. Dice, y ellos también profetizaron. Versículo 21, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y volvió Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron.
Tercera vez, es una confirmación, hermano. Cuando hay un ambiente profético ocurre esto, y esto es lo que estaba pasando. De alguna manera que había una especie de avivamiento. El Espíritu de nuestro Dios Todopoderoso estaba obrando, hermano, acá. Había visitado a esta compañía y aquellos que llegaban, la obra transformadora de la presencia del Dios Todopoderoso llegaba a los corazones de estas personas. Entonces él mismo fue a Ramá. ¿Quién? Saúl. Y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. El Espíritu de Dios viene sobre Samuel, hermano. Sobre Saúl. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl, el rey. Aún sigue continuando hacia Nayot en Ramá con el objetivo de cometer pecado contra David, un tipo completamente soberbio y testarudo. Aun cuando el Espíritu Santo está llamando a su corazón, aun cuando está viendo las obras de aquellos mensajeros que en 3 ocasiones había enviado, él sigue con el afán, con el deseo, con la maldad de su corazón de acabar con la vida de David. David ciertamente resguardado, protegido de las acechanzas de un rey, completa y absolutamente loco hasta este punto, hermano. Dice, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Vuelve a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió en el capítulo 10. Lo menciono porque la palabra en los capítulos anteriores nos muestra que había sido mudado el corazón en otro hombre, Saúl, y es porque la obra transformadora del Espíritu Santo cambia nuestras vidas, hermanos. La palabra en Ezequiel capítulo 11 nos describe que nuestro Dios Todopoderoso transforma nuestro corazón, de un corazón de piedra a uno de carne. Es el Espíritu Santo obrando hoy en el Antiguo Testamento y siempre, hermano, es como la presencia de Dios, recordando que Dios es Espíritu, obra en nuestros corazones, hace un llamado a nuestra vida. Es nuestro Dios buscándonos constantemente, pero hay quienes simplemente le rechazan, hay quienes simplemente no quieren escuchar el llamado ni atender a la voz del Espíritu Santo. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios ha estado llamando a su corazón, yo no sé en cuántas ocasiones el Espíritu Santo ha sido una alerta diciéndole, por ahí no hagas eso, no es correcto, es iniquidad, es pecado, cuidado con lo que hace, y ciertamente están callando al Espíritu Santo. Podemos ver acá nuevamente, a pesar de la locura de Saúl, que tenía un espíritu malo de parte de Dios, pero acá, nuevamente, el Espíritu Santo trabajando en el corazón, alertando a Saúl. Es Dios dándole otra oportunidad, hermano. ¿Qué ocurrirá? Esto continúa en el capítulo 20. Hoy día lo dejamos hasta acá. Pero yo quiero hacer un llamado en esta hora. Si has escuchado la voz del Espíritu Santo, hermano, Cris, ¿cómo escuchar la voz del Espíritu Santo? Es esa alerta. Es ese pensamiento que piensas y crees tú de pronto que es tuyo, pero es el Espíritu de Dios obrando a través de tu espíritu. Ese es el canal al alma, que son tus pensamientos, que es tu conciencia, que es tu corazón. El alma tiene que ver con todos los sentimientos, con todas las emociones, lo almático, es tu sentir interior. ¿Sí? Este cuerpo simplemente es el instrumento para sentir todo lo que en estas 3 dimensiones nosotros vemos, operamos, escuchamos, olemos, degustamos, etc. En lo espiritual, tu espíritu, mi espíritu, canaliza la voz de Dios a través de nuestros pensamientos. Y nosotros pensamos que pueden ser pensamientos nuestros, es como tu otro yo. ¿Me explico?
Es como esa voz que de pronto cuando uno va a hacer algo incorrecto y está la tentación delante nuestro, es Dios confrontándonos. Aquellos que somos hijos de Dios, la palabra dice que Él nos convence, Él nos lleva hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero para aquellos que no son hijos de Dios, simplemente les convence de pecado. Pero Chris, ¿cómo es eso de que aquellos que son hijos, todos somos hijos de Dios? No. Somos todos creación de Dios, de un Dios todopoderoso, que en su diestra está la creación de todo el universo, los astros, el cosmos, el infinito. Él ha puesto límites al mar, Él ha hecho el ciclo del agua, Él ha creado todo lo que tus ojos pueden ver, todo absolutamente, aún su vida y la mía. Pero para ser hijo de Dios, la palabra dice que tenemos que creer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, el único, al unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primer capítulo de Juan, versículos 11 y 12. Dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron, pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. Vale decir, tengo que creer en Jesucristo para que sea llamado hijo de Dios, para tener esa posibilidad, esa bendición, esa potestad que la tenemos en Cristo Jesús. Efesios 2:8, somos salvos por gracia por medio de la fe. El Espíritu Santo está obrando, hermano. Iglesia, amigo, amiga, tú que me estás viendo, es obrando en la vida de aquellos hombres, como lo pudimos ver en este capítulo 19 de Primera de Samuel, es obrando en la vida de Saúl, dando nuevas oportunidades. Escúcheme, hoy día aún puede ser hallado. Escuche, atienda la voz de Dios llamando a nuestro corazón. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, hay muchos que oyen. Hay muchos que oyen. Hay muchos que saben que es Dios llamando a nuestro corazón. ¿Qué tengo que hacer? Abrir la puerta. Dice, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Comunión. Dios viene a habitar en nosotros, pero para que eso ocurra, tenemos que creer en la obra redentora, en que lo que hizo Jesucristo es librarnos de la condenación que producto de nuestro pecado tenemos que ser condenados. Él recibe el juicio, Él recibe toda la ira del Padre, la cual usted y yo merecíamos o incluso merecemos, salvo que en Cristo Jesús ahora somos redimidos. Simplemente por gracia y misericordia del amor de nuestro Dios, en Cristo Jesús, nosotros al recibir a Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados, de toda nuestra vida pasada y guardar sus mandamientos hoy, hermanos, somos hijos de Dios, somos salvos por gracia. No por lo que yo haga, todo lo que yo hago es porque soy salvo, es porque soy su hijo. Atienda el llamado del Espíritu Santo. Usted es hijo, escuche la voz del Espíritu Santo. Cuidado con las tentaciones, cuidado con pecado. Quebrante su vida. Aún estamos a tiempo, hermanos amados. ¿Dudas, preguntas, consulta? Hermanos amados, y es así como finaliza este capítulo. Espero que haya sido de bendición. Recuerden, están cordialmente invitados a las 8 de la mañana y 21:15, horario en Chile, devocional y estudio bíblico. En Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Gracias por compartir mi contenido en sus redes sociales y por apoyar mi ministerio. Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, chao.